Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a revisar cómo se realizan las derivadas por sustitución. Entonces, para eso, nosotros vamos a ver tema derivadas por sustitución. Entonces, para eso, nosotros vamos a ver una nueva fórmula para derivar. La fórmula de esta derivada es si tenemos una función u elevado a la n con respecto a x, la solución va a ser n por u a la n menos 1 por du. Entonces, nosotros ya estamos hablando sobre las variables de sustitución. Entonces, nosotros tenemos aquí la variable u es igual a la variable de sustitución. Nosotros en los formularios de cálculo diferencial y cálculo integral, nosotros vamos a tener siempre las fórmulas con la U, porque es una variable que se utiliza comúnmente en el cálculo para poder nosotros simplificar las funciones. Entonces, esto nos va a llevar a ver una serie de funciones que no se van a poder derivar de manera simple como las que se vieron en las sesiones anteriores. Por ejemplo, si yo tengo una función de x que es igual a menos 3 por x cuadrada menos 4 elevado al cubo. Entonces, no puedo yo derivarla directamente, sino tengo que emplear variables de sustitución para poder ajustar esta función a lo que tenemos aquí en la fórmula de arriba. Ese es el chiste. Que nosotros vamos a buscar calzar la función en la fórmula que tenemos arriba. Entonces tenemos que transformar esta función en algo que sea u a la n. Entonces para eso nosotros vamos a buscar qué puede ser la variable u. Entonces la variable u puede ser que tomemos la función que está siendo afectada por el exponente. Entonces vemos que x cuadrada menos 4 está siendo elevada al cubo. Entonces, ese va a ser el criterio que nosotros vamos a tomar para poder sustituir la función. Entonces, tenemos u, que va a ser x cuadrada menos 4. Lo siguiente que tenemos que realizar es derivar esta u. Entonces, la derivada de x cuadrada menos 4 sería 2x. Una vez que nosotros tenemos la función u y lo que es su derivada, nosotros vamos a proceder a sustituir o a reescribir esta función con las variables de sustitución. Entonces, en este caso, sería f de x con la constante menos 3, pero 4, nosotros ya lo pusimos donde corresponde. Entonces, sería u elevado al cubo. Entonces, nosotros tenemos la función que es menos 3 por x cuadrado menos 4 al cubo. Entonces, sería esto, menos 3u al cubo. Esto ya lo vamos a poder derivar, porque si nos fijamos, esto es igual que lo que tenemos en la fórmula, u a la n. Entonces, nosotros derivamos. Entonces, va a ser f' de x es igual. El menos 3, la constante, va a multiplicar a la n. La n es 3. Entonces, va a ser u y al exponente se le resta 1. Y se le va a multiplicar el valor de du, porque es lo que tenemos acá arriba en la fórmula. Entonces, nosotros desarrollamos la operación y nos va a quedar que f' de x es igual a menos 3 por 3, queda menos 9. Luego, a la u
se le va a restar el exponente. 3 menos 1 queda al cuadrado. Y pues va a ser por la derivada de u. Ahora que nosotros tenemos esto, necesitamos sustituir los valores de u y de du dentro de la respuesta. Entonces, en la derivada, yo voy a tener f' de x va a ser igual a menos 9, que va a multiplicar a u, que es x cuadrada, menos 4 al cuadrado, y esto va a multiplicarse por lo que vale du, y du vale 2x. Entonces, aquí yo tengo 3 factores que se están multiplicando. Entonces, el x cuadrado menos 4 al cuadrado, ese va a quedar así, porque no se va a poder multiplicar a menos de que se desarrolle. Pero nosotros tenemos que dejar la respuesta factorizada. Pero lo que puedo hacer es multiplicar menos 9 por 2x. Entonces va a quedar f' de x es igual a menos 9 por 2x, va a quedar menos 18x, que va a multiplicar a x cuadrada menos 4 elevada al cuadrado. Entonces, esto que tenemos aquí sería la derivada de esto. Sería esto. Ok, entonces, así nosotros realizaríamos esta derivada. Entonces, para esto es muy importante obtener la u. Y este paso se va a lograr cuando nosotros tengamos un factor, una constante, multiplicando por una función que está afectada por un exponente. Ok. Entonces, pónganle pause para que la copien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Todas las funciones de este ejercicio se tienen que buscar una u y una du. Entonces, vamos con un segundo ejemplo. Entonces, va a ser 2. Entonces, la función de x va a ser igual a menos 5 sobre x cúbica menos 3. Entonces, en esta función tenemos, es una función racional, se están dividiendo, menos 5 y x cúbica menos 3. Entonces, tengo que buscar la u. Entonces, ¿qué puede ser la u ahí? La u, pues es la función, la única función que tenemos aquí es x cúbica menos 3, porque es donde está la variable para derivar. Entonces, esto va a ser u. Entonces, u es igual a x cúbica menos 3. Entonces, tenemos que encontrar su derivada. Entonces, la derivada va a ser 3x cuadrada, nada más. Ok. Entonces, lo que vamos a tener abajo, o sea, tenemos que reescribir la función ya con la variable de sustitución. Entonces, va a ser f de x es igual a menos 5 sobre u. Entonces, como la u está abajo en una fracción, yo la tengo que subir. Entonces, esto va a ser igual a f de x es igual a menos 5, que va a multiplicar a la u. Y la u va a tener el exponente. Como abajo tiene un exponente 1, entonces al momento de subirse, su exponente va a ser menos 1. Ahí se ve, menos 1. Ok, entonces esa función es la que vamos a derivar porque ya está de la forma u a la n. Entonces va a ser f' de x es igual a menos 5, la constante que tenemos aquí, que va a multiplicar por menos 1 y va a ser u. El exponente menos 1 se le va a restar 1 y se va a multiplicar por du. Desarrollamos la operación, entonces va a ser f' de x es igual menos 5 por menos 1 queda 5 positivo. Entonces a u se le va a restar menos 1 queda menos 2.
por du. Entonces, ya que nosotros lo tenemos derivado, entonces vamos a proceder a bajar el u a la menos 2 porque no puede quedar negativo. Entonces va a quedar 5 sobre u al cuadrado multiplicándolo por du. Entonces, ya sustituyo, ya pongo los valores como son. Entonces va a ser f' de x es igual a 5 sobre x cúbica menos 3, o sea, lo que vale u, va a estar al cuadrado. Y esto lo va a multiplicar por lo que vale du. Entonces, du vale 3x cuadrado. Entonces, este se puede multiplicar por este. Entonces, ya la derivada va a quedar 5 por 3x cuadrada, va a quedar 5x cuadrado. Y esto se va a dividir entre x cúbica menos 3 al cuadrado. Entonces, ahí nosotros tenemos la derivada de esta función. 15x cuadrada sobre x cúbica menos 3 elevado al cuadrado. Ok. Entonces, pues ahí nosotros le ponemos pausa para copiar el ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Entonces, nosotros tenemos aquí que buscar la u en todas las funciones. Entonces, cuando no tiene un exponente abajo, entonces es un exponente 1. Pero, por ejemplo, vamos al tercer ejemplo. Vamos a tener f de x es igual a 3 sobre x cuadrada más x, todo esto elevado a la cuarta. Entonces, ahí ya se ve de manera más explícita cuando nosotros tenemos una función que está siendo afectada por un exponente. Entonces, tenemos aquí x cuadrada más x, todo elevado a la 4. Entonces, esto va a valer 1. Ahora bien, si detectamos que x cuadrada más x va a ser u, entonces nosotros tenemos que sacar la derivada. Entonces, la derivada de esto, de u, va a ser du es igual a 2x más 1. Y eso va a ser du. Ahora, nosotros tenemos la función de x y la tenemos que expresar con la variable de sustitución. Entonces va a ser 3 sobre u a la 4. Entonces, como está abajo en una fracción, yo lo voy a subir. Entonces va a ser f de x es igual a 3 por u a la menos 4. Entonces, cuando ya lo tenemos así, ya podemos nosotros derivarlo. Entonces, la derivada f' de x va a ser igual a 3, que va a multiplicar el exponente menos 4 por u menos 4, que se le va a restar 1. Y todo esto multiplicado por d1. Entonces, nosotros desarrollamos la operación, va a quedar f' de x es igual a 3 por menos 4, queda menos 12, u, menos 4 menos 1, queda menos 5 por d1. Ok. Entonces, el siguiente paso es que nosotros no podemos dejar el exponente negativo, lo tenemos que pasar dividiendo. Entonces, va a ser f' de x es igual a menos 12 sobre u a la quinta, que va a multiplicar por du. Entonces, yo voy a desarrollar menos 12 por du. Entonces va a quedar f' de x es igual. Ahora sí ya pongo lo que vale cada cosa. Entonces, u a la quinta. U vale x cuadrada más x a la quinta potencia. Y voy a multiplicarlo por el menos 12, se va a multiplicar por lo que vale du. Du vale 2x más 1.
Entonces ya lo último que me queda por hacer es multiplicar el menos 12 por 2x más 1. Entonces, desarrollo la operación. Entonces va a quedar f de x es igual. Menos 12 por 2x va a quedar menos 24x. Y menos 12 por 1 va a quedar menos 12. Sobre x cuadrada más x elevado a la quinta. Entonces, esto que tengo acá abajo va a ser el resultado de la derivada. Entonces, tengo la función de x y derivándola con variable de sustitución, ya tenemos esto. Ok. Entonces, pónganle pause. Siguiente ejemplo. Ok. Entonces, viene el cuarto ejemplo. Vamos a tener. ¿Qué pasaría si ahora nosotros tenemos raíces? Ahora, voy a derivar menos 3 por la raíz cuadrada de x cúbica menos 5x cuadrada más 6. Entonces, tengo que ubicar lo que vale u. Entonces, u vale x cúbica menos 5x cuadrada más 6. Entonces, esto vale u. Entonces, u es igual a x cúbica menos 5x cuadrada más 6. Entonces, para esto, yo voy a buscar la derivada de u. Entonces, la derivada de u va a ser igual a 3x cuadrada menos 10x, nada más. Esta sería la derivada. Ahora, yo tengo que empezar a trabajar lo que es la raíz. Hay que recordar que cuando nosotros tenemos raíz cuadrada, esta se convierte en un exponente fraccionario. Ya estaríamos hablando de un exponente con valor de 1/2. Entonces va a ser f de x es igual a menos 3 raíz cuadrada de u. Eso es lo que tenemos aquí. Pero así no me sirve, porque yo tengo que poner la u a la n. Entonces, sería f de x sería menos 3 por u a la 1/2. Entonces, ahora sí ya tengo con forma u a la n, donde n va a valer 1/2. Entonces, ya voy a buscar la derivada. Entonces, la derivada va a ser f' de x es igual a menos 3, que va a multiplicar a 1/2, va a ser u, y a 1/2 se le va a restar 1. Entonces, hago la operación, va a quedar f' de x es igual, menos 3 por 1/2, queda menos 3/2. De u, 1/2 menos 1, queda menos 1/2. Entonces, ya tengo yo un exponente negativo. Entonces, a esto, por derivada de u, no se nos olvide, derivada de u. Entonces, lo que tengo que hacer es bajar el menos 1/2. Entonces, yo voy a tener f de x es igual, el u a la menos 1/2 que tiene exponente negativo, yo lo tengo que hacer positivo. Entonces, lo tengo que pasar abajo de la fracción. Y entonces, el u a la menos 1/2 va a quedar menos 3 sobre 2 por u a la 1/2 positivo. Ya lo pasé abajo. Ya está aquí. U a la 1/2. Y esto va a multiplicar por du. Ok. Entonces, lo transformo. Ya voy a poner los términos de u.
f' de x va a ser igual a menos 3, que va a multiplicar por du. Pero du, ¿cuánto vale? Este vale 3x cuadrada menos 10x. Y abajo, yo voy a poner 2 y lo que vale u. U vale x cúbica menos 5x cuadrada más 6. Todo eso elevado a la 1/2. Entonces, ya tendría que expresar la respuesta en términos de raíz. Entonces, va a ser f' de x es igual. Menos 3 por 3x cuadrada va a quedar menos 9x cuadrada. Menos 3 por menos 10x va a quedar más 30x. Todo esto se va a dividir entre 2 por la raíz cuadrada de x cúbica menos 5x más 6. Y esa sería la derivada de esta función. Hago énfasis, hay que buscar el valor de u, la de u, para luego desarrollar la fórmula. Nosotros la convertimos en una u a la n y la derivamos similar. Estas derivadas son similares a las que nosotros habíamos haciendo en las semanas anteriores. Por eso se desconoce que es por sustitución. Muy bien. Entonces, pónganle pausa. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, entonces, siguiente ejemplo. Vamos a ver f de x es igual a menos 7 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 6x. Es una sencilla. Entonces, tenemos menos 7 sobre la raíz cuadrada de x cúbica, digo, x cuadrada más 6x. Entonces, nosotros tenemos que ubicar cuánto vale la u. Pues la u es lo que está siendo afectado por el exponente. Entonces, yo voy a tener que obtener el valor de la u. Entonces, aquí lo voy a poner a un lado. U es igual a x cuadrada más 6x. ¿Cuánto vale la derivada de u? La derivada de u va a valer 2x más 6. Entonces, ya tengo la u, ya tengo la derivada de u. Entonces, voy a proceder a hacer la sustitución. Entonces, yo voy a tener f de x es igual a menos 7 sobre la raíz cuadrada de u. Esto yo lo voy a transformar en un exponente fraccionario. Entonces, va a ser f de x es igual a menos 7 sobre u a la 1/2. Y esto nos damos cuenta que está en la parte de abajo. Entonces, lo tenemos que subir. Entonces, voy a tener f de x es igual a menos 7 multiplicado por u a la menos 1/2. Así lo voy a tener. Menos 7 por u a la menos 1/2. Entonces, ahora sí, ya puedo hacer la derivada. Entonces, derivo va a ser f' de x es igual a menos 7 que multiplicará a menos 1/2 por u menos 1/2 menos 1. Todo esto multiplicado por du. Eso es lo que voy a hacer. Aquí ya es la derivada. Hago
La multiplicación la desarrollo, entonces va a quedar f' de x es igual a menos 7 por menos 1 medio, va a quedar 7 medios. De u menos 1 medio menos 1 va a quedar menos 3 medios por du. Este menos 3 medios es negativo, lo tenemos que hacer positivo. Entonces, igual que el ejercicio anterior, yo lo voy a bajar en la fracción. Entonces va a ser f' de x es igual a 7, que va a multiplicar a du, sobre 2 por u a la 3 medios. Así lo voy a tener. Ya de una vez puse, porque 7, el numerador de la fracción siempre va a multiplicar a du, siempre. Entonces, ahora voy a hacer la sustitución. F' de x es igual a 7, y voy a multiplicar lo que vale du, pues vale 2x más 6. Y esto se va a dividir con 2 por u, que vale, ¿cuánto vale u? X cuadrada más 6x elevado a la 3 medios. Es lo que voy a tener. Entonces, ahora tengo que convertirlo en raíz y tengo que multiplicarlo de arriba, dando como resultado lo siguiente. Va a ser f' de x es igual. 7 por 2x va a quedar 14x. 7 por 6 queda 42. Todo esto sobre 2 por la raíz cuadrada de x cuadrada más 6x elevado al cubo. Esa va a ser la solución. Entonces nosotros ya tenemos la derivada de menos 7 sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 6x. Entonces, esta va a ser la función derivada. Ok. Bueno, entonces ya vimos cuando está una, abajo, de una raíz abajo, una raíz arriba, un exponente abajo, un exponente arriba, y cuando es el 1 abajo. Ok. Entonces, en estos ejercicios, pues sí tenemos nosotros que trabajar esta parte de la variable de la sustitución. Siempre que hay que encontrar la u y la du. Ok. Entonces, en la actividad 5, en donde nosotros teníamos que emplear la fórmula del límite para calcular la pendiente de una curva, entonces había un ejercicio que desentonaba con todos los demás. Entonces, inclusive, les pasé un video donde soluciono ese ejercicio con la fórmula del límite. Entonces, saco el ejercicio, que es el de la actividad 5, en donde teníamos que encontrar la pendiente de la curva, que era y es igual a 4 sobre x cuadrada más 2. Entonces, si nosotros lo queremos resolver con las fórmulas variables de sustitución, nosotros tenemos que tomar en cuenta que va a ser necesario el hacer la sustitución aquí. ¿Cómo la vamos a resolver con este método de u a la n? Entonces, yo tengo que ubicar primero el valor de u. Entonces, la u va a ser x cuadrada más 2. ¿Cuánto va a valer du? Entonces, du va a valer 2x. Así nomás. Bueno, ya que yo tengo
la variable de sustitución lista la voy a emplear para sustituirla en la función. Entonces, en vez de ser 4 sobre x cuadrada más 2, va a quedar 4 sobre u. Entonces, esta u la voy a subir. Entonces, va a ser y es igual a 4 por u a la menos 1. Ahora bien, ya que tenemos esta sustitución, ya vamos a poder derivarla, porque es 4 por u a la menos 1. Entonces, va a quedar y es igual a 4, que va a multiplicar al exponente, menos 1 por u a la menos 1, que multiplica al valor de du. Entonces, va a ser y' es igual. 4 por menos 1 queda menos 4. Entonces, u menos 1 queda menos 2 por du. Este u a la menos 2 se tiene que bajar como denominador del 4 para formar una fracción, y el menos 4 multiplicará du, quedando de la siguiente manera. Y' es igual a menos 4 por du sobre u al cuadrado. Entonces, ya que tenemos esto, voy a desarrollar menos 4 y du ya lo voy a poner, pues va a ser 2x. Y esto se va a dividir entre x cuadrada más 2 al cuadrado. Ok, entonces voy a tener a y' va a ser igual. Menos 4 por 2x va a quedar menos 8x. Y esto se va a dividir con x cuadrada más 2 elevado al cuadrado. Este nosotros lo habíamos resuelto con la fórmula de la pendiente de una curva. Entonces, pues ya nos damos cuenta que cuando se resolvió y se vio el video, pues se llenó todo el pizarrón con los pasos de la h y eliminé el x más h y todo eso. Entonces, esto es una demostración de que estas fórmulas se hicieron para poder emplear o para poder facilitar el cálculo de unas funciones, para poder encontrar las derivadas de ciertas funciones. Entonces, aquí nosotros hacemos o estamos simplificando los pasos que podemos encontrar en la función que se emplea la derivada de la fórmula de límite. O sea, nosotros estamos haciendo lo mismo, pero de una manera más simple. Ese es el chiste. Entonces, aquí el chiste es encontrar la U, hay que encontrar la DU. Son esas dos importantes. Y nosotros estamos haciendo las derivadas de las mismas funciones. Por eso les digo que en algún momento ustedes ya se van a aprender de memoria cómo sacar estas derivadas. Esas porque son las más sencillas, las que implican las fórmulas básicas de derivación. Muy bien. Entonces, póngale pause. Vamos a ver ya el último ejemplo. Bueno. ¿Qué pasa si en la parte de abajo tenemos una x cúbica? Entonces, vamos a resolver, ya sería el séptimo ejemplo. Sería f de x es igual a 1 sobre la raíz cúbica de x cuadrada menos 6x. Así nomás. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el valor de u. De hecho, se van a dar cuenta que si es raíz cúbica o raíz cuadrada, es prácticamente similar. Entonces, esto que está dentro de la raíz va a ser la u. Entonces, u es igual a x cuadrada menos 6x.
derivamos. Entonces, la derivada de u va a ser igual a 2x. Ahí está. Entonces, hacemos las sustituciones. Entonces, va a ser f de x es igual a 1 sobre la raíz cúbica de u. Tenemos, ya se desenfocó. Ok. Tenemos la raíz cúbica de u. Entonces, la u la vamos a tener que transformar en un exponente fraccionario. Entonces va a ser 1 sobre u, y como es una raíz cúbica, su exponente va a ser 1/3. Ese es el chiste, va a ser 1/3 ahí. Entonces, lo tenemos que subir y vaya a tener f de x es igual, pues 1 por u a la 1/3, a la menos 1/3 va a ser igual. Entonces, ahora voy a tener u a la menos 1/3. Así lo voy a tener. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es derivarla, porque ya así está en su forma u a la n. Entonces, la derivo y va a ser f' de x va a ser igual a menos 1/3 por u a la menos 1/3 menos 1, que se va a multiplicar por du. Así lo va a tener. Entonces, va a ser f' de x es igual a menos 1/3 por u, y menos 1/3 menos 1 va a quedar menos 4/3. Por la derivada de u. Okay. Entonces, este menos 4/3 lo tengo que bajar. Entonces va a ser f' de x es igual. El u a la menos 4/3 lo voy a bajar donde está el 3. Entonces, me va a quedar menos 1, que va a multiplicar a du. Entonces va a ser menos 1 du. Y como es menos 1 por du, pues el 1 se quita y va a quedar nada más menos du. Sobre 3 por u a la 4/3. Ahora sí ya se hace positivo. Entonces ahora voy a sustituir lo que vale tanto du como u. Entonces va a ser f' de x es igual, du es 2x. Entonces va a ser menos por 2x, pues va a ser ya directo, menos 2x. Sobre 3 por lo que vale u, vale x cuadrada menos 6x elevado a la 4/3. Okay. Entonces ya lo último que queda por hacer es convertir esto en un exponente, en una raíz, que hay que poner en su forma de raíz. Entonces va a ser f' de x es igual a menos 2x sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada menos 6x, todo esto elevado a la 4. Entonces, este sería el resultado. Esta sería la derivada de esta función si tenemos nosotros una raíz cúbica. Entonces, aquí lo que podemos rescatar es de que nosotros vamos a ver, si tenemos raíz cúbica, se va a elevar a la 1/3. Se va a elevar a la 1/3. Si es raíz cuadrada, se va a elevar a la 1/2. Eso es lo que nosotros vamos a rescatar de aquí. Entonces, todos los ejercicios de la actividad van encaminados para que los puedan resolver con los ejemplos que se han visto en este video. Entonces, si tienen alguna duda, algo relacionado con los ejercicios, o inclusive si ustedes quieren que se resuelva algún ejercicio porque lo consideran que está medio dificilón, con toda confianza me pueden avisar para ir yo generando, pues ahora sí como
El ejercicio 14 de la actividad 5, que subí un video donde lo resuelvo, pues también, ¿no? Subir videos donde resuelva ciertos ejercicios donde vea que muchos tienen alguna duda. Muy bien, entonces sería todo por mi parte. Muchas gracias.